Muy bien, hermanos, vamos a sacar nuestras Biblias, vamos a escuchar la palabra del Señor. La anterior semana, hermanos, hemos estado hablando acerca de la predicación de Juan el Bautista, ¿no? No hemos concluido, así que el día de hoy vamos a concluir este maravilloso y poderoso mensaje de Juan el Bautista. Amén, hermanos. A la luz de su evangelio, del evangelio de Lucas, hermanos, hemos ido descubriendo verdades que tienen que quedarse grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Hemos visto constantemente algunos datos y preocupaciones que tenía Lucas para poder nosotros ir comprendiendo de qué manera Jesús se hace real en la historia de la humanidad. Lucas hace bastante énfasis en poder ubicarnos en lugares geográficos, en gobiernos, y todo esto lo hace con un propósito. Amén. Uno, de poder identificar a Jesús dentro de la historia de la humanidad como tal, pero también de alguna manera nos da un panorama de cuál es el contexto en el que estaban viviendo en ese momento, y eso también es importante. Amén. Porque una cosa es, bueno, decir, digamos, una cosa cuando todo está bien, y decir esa misma cosa cuando todo está mal tiene otra connotación, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de Lucas. Hemos visto, hermanos, ya hablando de la anterior semana, que Lucas se mostraba en ese momento como una voz que clama en el desierto, una voz que está trayendo esperanza al pueblo de Dios para que ellos vivan arrepintiéndose. El mensaje de Juan el Bautista es que nosotros podamos encontrar en el camino a la salvación un camino allanado, un camino limpio, recto, que no haya montañas, que no haya lugares curvos, sino que tengamos un lugar directo hacia el corazón de Dios. Amén. Así que hoy vamos a continuar. Hemos titulado a la exposición del día de hoy, obviamente igual que la anterior semana, el arrepentimiento, una autopista al corazón de Dios, pero parte 2. Amén. Parte 2. Bien, vamos a leer, sin embargo, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Así vamos a recordar todo lo que hemos leído. Amén. Bien, sacamos nuestras Biblias y leemos entonces la palabra del Señor. Dice así, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Leemos todos juntos. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Tracónite, y Lisania, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos?
Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias con todo nuestro corazón por tu inmensa misericordia sobre cada uno de nosotros. Amado Padre, Señor, es nuestra oración que en este día tú puedas hablarnos, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Dios mío, en este lugar, Señor, en esta mañana, queremos que tu palabra, Dios amado, nos vuelva a encaminar, Señor, en el centro de tu voluntad. Amado Padre, oramos para que se haga tu voluntad, así como en los cielos, Señor, aquí también en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos, Señor, para que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre. Te pedimos con todas nuestras fuerzas, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor mío, al que está desanimado, solo tu palabra, Señor, puede animarlo. Al que está triste, Señor, tu palabra es consuelo. Al que está enfermo, Señor, tu palabra es sanidad para sus huesos. Pero también a aquella persona, Señor, que está viviendo una doble vida, tu palabra, Señor, es juicio para ellos. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú hablando al corazón de cada uno, Señor. Niño, adolescente, joven, adulto, persona mayor de la tercera edad, Señor. Solo tu Espíritu puede hacer eso. Y te pedimos en este lugar. En el nombre de Jesús oramos todos juntos y decimos amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Muy bien. Como estábamos viendo, hermanos, el Evangelio de Lucas hace bastante énfasis en el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, como hemos visto la anterior semana, tiene dos significados. Uno, que quiere decir cambio de mentalidad, cambio de mente. Esa es una percepción del arrepentimiento, un significado, mejor dicho. Y el segundo significado es cambiar de lugar, o sea, me vuelvo, ¿no? Ese es el segundo significado de estos. Tiene dos significados así, porque en algunos momentos arrepentirse quiere decir una cosa y otra vez arrepentirse quiere decir otra cosa. Entonces, tiene dos significados el arrepentimiento. Pero en esta ocasión, hermanos, el bautismo de Juan está hablando de este arrepentimiento. De un arrepentimiento que tiene que volvernos hacia Dios, que tiene que reenfocarnos una vez más en lo que realmente vale la pena. Como hemos visto, Juan se levanta como una voz de demanda en medio de una sociedad de ese entonces completamente desenfocada. Una sociedad que vivía en no solamente una decadencia moral, amén, sino también en una decadencia espiritual. O sea, cuando digo decadencia es cuando estaba todo mal. Si estaban acá, ellos como sociedad empezaron a bajar y a lo malo llamaban bueno y a lo bueno llamaban malo. Corrupción total, no solamente en el imperio, sino también dentro del pueblo de Dios. Corrupción, una decadencia moral.
pero también una decadencia espiritual porque los sacerdotes se habían corrompido, el pueblo de Dios entero se había corrompido. Ellos decían, ¿cómo que nosotros vamos a volvernos a Dios si estamos con Dios? Pero una religiosidad completamente corrompida. Y esto tenemos que dar énfasis, hermanos. Una espiritualidad fingida. Personas que se creían llamarse o se decían llamar religiosos, pero de religiosos no tenían nada. Una espiritualidad fingida es lo que Juan el Bautista estaba denunciando de estos fariseos y saduceos y los escribas también. Gente que se creía representar a Dios, pero sus actos decían todo lo contrario. Entonces Juan se levanta con el bautismo de arrepentimiento como un símbolo de cómo ellos estaban, de que ellos necesitaban cambiar. Y el mensaje de Juan era así en el desierto, porque él decía, bueno, la ciudad está corrompida, la religión en el pueblo está corrompido, yo no quiero que me miren de la misma manera y es necesario que yo haga algo diferente. Entonces nosotros tenemos, digamos, mirando desde nuestra época, digamos, una iglesia donde está la mayoría, no todos. Pero Juan dice, no, esa iglesia está corrompida. Y yo voy a hablar desde otro lugar. Entonces Juan les cambia la mentalidad, incluso en pequeñas cosas. Juan empieza a predicar en el desierto, dejando el templo, dejando los fariseos y toda la falsa religiosidad que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Juan dice, yo voy a hablarles desde el desierto. Y en ese lugar nosotros vemos, hermanos, cómo él empieza a hablarles acerca del arrepentimiento. Hemos hablado hasta el versículo 9, que el hacha ya estaba puesta sobre el árbol. El hacha está puesta, dijo, ya, arrepiéntanse, pero no esperen que al siguiente año. No, el arrepentimiento tiene que ser, Juan les dijo, ahora, ya. Ahora que tienes la oportunidad de buscar a Dios, búscalo ahora. Es el mensaje que en algún momento Noé dio, ¿no? Arrepiéntanse, vengan. Al año vamos a venir. No, ahora. Entren ahora. O sea, mientras la puerta está abierta, mientras Dios pueda ser hallado, Juan les decía, arrepiéntanse ahora. Tenía un sentido de urgencia. El hacha está puesta, ya está así como para que el árbol sea cortado, ¿no? Eso es lo que les decía Juan. Pero ahora, desde el versículo 10 en adelante, Juan empieza a decirles a estos hombres cuál era, escúcheme bien, la verdadera cara de un hombre, mujer que vive en un estado de arrepentimiento. O sea, cómo luce alguien que vive en un estado de arrepentimiento. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se ve en sus frutos? ¿Cómo vive este hombre o mujer que vive arrepintiéndose constantemente, genuinamente? Este mensaje les habría impactado a los demás, ¿no? Ahora, obviamente, desde la imagen, ¿no? Nosotros tenemos a los fariseos hablando acerca de la ley con todos sus ornamentos. Tenemos a los saduceos, la clase alta, bien vestidos, hablando así. Sin embargo, por el otro lado, nosotros vemos ahora a Juan el Bautista vestido, nada que ver, ¿no? Mal vestido, no tenía pinta de pastor. No, medio que no daba, comía langostas en el desierto. Y ahí, en ese lugar, Juan les da el mensaje y dice, no, esto es otra cosa, dice la gente. Este sí es el mensaje del Señor, decía la gente. Y la gente se acerca a Juan preguntándole, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? El hacha está puesta, el juicio de Dios viene sobre nosotros, no nos hemos arrepentido, vivimos una falsa religiosidad. Ahora, ¿qué hacemos? Y como vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, se acercan
tres grupos de personas a hablarle o a preguntarle a Juan el Bautista. Y el primer grupo es la gente, ¿no? El popular, el común de la gente. El segundo grupo que se acerca en el versículo 12 son, ¿quiénes? Los publicanos. Y el tercer grupo que se acerca hacia Juan, ¿quiénes son? Los soldados. No sabemos si son soldados así del ejército del Imperio Romano o son los soldados que en algún momento les ayudaban a los publicanos a cobrar impuestos. No sabemos qué tipo de soldados son, pero eran soldados, dice la Biblia. Ahora, Juan les habla a esta gente y esta gente está preocupada. La gente le pregunta ¿qué haremos? Los publicanos le dicen, maestro, ¿nosotros qué hacemos? Y los soldados tienen la misma pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Estamos mal todos, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Y Juan le dice a la gente en el versículo 11, respondiendo él, les dice a la gente, ustedes que dicen haberse arrepentido, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. La túnica para ese entonces, hermanos, era la primera ropa que vestían, la más esencial. En nuestros tiempos modernos es como la ropa interior. Hoy nosotros no vestimos túnicas, ¿no es cierto? Hoy nosotros vestimos ropa interior. Juan les está hablando acerca de la necesidad más básica. Ustedes que tienen 2 túnicas, o sea, ¿para qué tienen 2 túnicas? Ya tienen una que suple toda su necesidad, ya suficiente con eso. ¿Para qué lucen 2 túnicas? ¿Para qué tienes doble ropa interior? Entonces le dice, ustedes lo mismo con el comer, ustedes ya comen lo suficiente, ¿para qué siguen comiendo más si hay gente que no tiene lo esencial? No tiene túnica. Ustedes que tienen 2, denle 1 al que no tiene. Ustedes que están comiendo demasiado, dejen de comer, coman lo suficiente y denle a los demás. Y esto nos está hablando de un fruto. Ahora, lo curioso aquí, hermanos, es que Juan no les dice, ustedes deja de ser túnica y dale al judío. No, lo curioso de aquí es que le den a cualquiera, al que esté pasando necesidad, sea judío o no sea judío. Porque, hermano, lo que el Evangelio hace es transformar nuestra mente. Y nosotros no tiene que haber en nuestro pensamiento solamente, bueno, yo cambio y en mi iglesia cambiamos y se acabó. No, esta transformación, este arrepentimiento que nosotros decimos vivir como pueblo de Dios, tiene que reflejarse en la sociedad. Porque si no, no hay transformación. Hermano, escúcheme bien, una iglesia que está creciendo, escúcheme, no solo se traduce en iglesias llenas. Un cristianismo que está creciendo, hermanos, se nota en el impacto que tenemos sobre la gente. Porque a las iglesias pueden meterles de muchas maneras. Entonces, el crecimiento del cristianismo no se mide por cuánta gente hay dentro de una iglesia, en un templo, en un local. Así no se mira el crecimiento del cristianismo. Se lo mira en cuánto impacto tiene en la sociedad. Porque, hermanos, es bien contradictorio mirar cómo más gente está yendo a la iglesia, pero la sociedad no está cambiando nada. Sigue siendo corrupta. Siguen dividiéndose los hogares. Siguen haciendo un montón de cosas. Entonces, no hay transformación. Y Juan, casi le digo Pablo, Juan, ustedes que tienen, dice, ustedes que se han arrepentido y tienen, ahora que se note. Ahora ustedes que tienen 2, ahora compartan con el que no tiene. Esa codicia. Y lo que les está hablando ahora, particularmente Juan, es acerca de la codicia. Ustedes, gente que tienen, compartan con el que no tienen. Esa codicia que ustedes tienen, quítenla. Eso es un fruto. Y los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Se recuerda? Lo conversamos algunas veces.
Los publicanos eran los más odiados de los judíos, ¿no? Eran recaudadores de impuestos. Los publicanos eran los judíos del momento, pero que trabajaban para el Imperio Romano, para el gobierno, digamos, ¿no? Ellos se encargaban de recaudar impuestos. Lo malo que estos publicanos compraban como una franquicia. Yo me voy a hacer cargo de todo este lugar, ¿ya? Y yo voy a... Y el del Imperio Romano le decía, con tal de que tú a mí me des 1.000 bolivianos, yo estoy satisfecho. Entonces el publicano agarraba, aquí está, 1.000 bolivianos, toma, ya compró la franquicia. Todo lo que después recaudes, ya es para ti. Entonces los publicanos aprovechaban esto y decían, bueno, ya he invertido, ahora tengo que ganar. Y los publicanos no recaudaban impuestos solamente los 1.000 bolivianos que han dado, sino recaudaban 1.500, 2.000, y les exigían a la gente, de tu gallina, de esto falta. Les extorsionaba, les exprimía. Extorsionar quiere decir sacudir, ¿no? Entonces, esos eran odiados. ¿Sabe de qué tenían autorización la gente? De que cuando pases cerca de un publicano le puedas escupir. Era lícito, era legal, tenías que escupirle porque era lo peor, el publicano. Y a los publicanos, ¿qué les dice? Los publicanos dicen, maestro, ¿nosotros qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué les decía Juan? No exijáis más de lo que os está ordenado, ¿no? Ustedes tienen un trabajo, tienen que cobrar impuestos, ese es su trabajo, pero no se aprovechen de eso. Y otra vez Juan está hablando acerca del impacto que uno tiene dentro de la sociedad. No se aprovechen de eso. Hagan lo que es justo, no hagan más de lo que les está ordenando. Y nosotros tenemos otros publicanos que decían, Señor, ya así yo me arrepiento. Y como fruto de mi arrepentimiento, decía Zaqueo, voy a devolver 4 veces a los que les he engañado. No como un genuino arrepentimiento. ¿Está escuchando? Ahí estaba, devolviendo todo el dinero, porque estos publicanos eran así. Y Juan les ataca una vez más a su codicia. A su codicia les habla. Pero se acerca el otro grupo. Y el otro grupo eran, ¿quiénes? Los soldados. Y estos soldados le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les habla, y mire lo curioso, ¿no? Esto es algo que está implícito. Mire, escúcheme. No les dice a los soldados, dejen de ser soldados, ¿no? Es como que unos militares se hubieran acercado, ¿no? Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Los militares del momento. ¿Y qué le dijo Juan? Dejen de ser militares. ¿Cómo de ser militares? No es de Dios. No. Ustedes, dentro de lo que están trabajando, sigan siendo militares, sigan siendo soldados, pero no hagan extorsión a nadie. No calumnien, y a los militares de su momento les dice, contentaos con vuestro salario. No estaban por dentro. Pues, artículo 4. No, artículo 20. No, conténtense con los que tienen. Pero esto es algo, hermanos, que nosotros lo vemos todos los días en nuestra sociedad. No está mal, hermano, que una persona sea cristiano y sea militar. No está mal que sea soldado, no está mal. Lo que está mal es que extorsionen. Lo que está mal, sí dice, es que calumnien. Y lo que está mal, sí es que ellos hagan cohecho, que sean corruptos. Eso es lo que está mal, les decía Juan. Eso es el fruto. Amén. Eso es lo que Juan les decía a todos estos. Y esto, hermanos, a nosotros nos enseña directamente. Directamente. Este es sin anestesia. Juan dice las cosas de frente, porque así se tienen que decir. No estaba camuflando nada Juan. Le estaba diciendo tal y como tiene que decirse. Hágalo. Hermanos, los frutos que nosotros damos
tienen que ser frutos genuinos. Si nosotros, hermanos, decimos estar en un estado de arrepentimiento, tiene que notarse, tiene que mostrarse de alguna manera. Porque lastimosamente es algo que no se ve. Y los frutos, las obras, sí tienen un lugar. Ahora, atiéndame, esta es la clave. Tienen su lugar. ¿Sabe dónde nos confundimos? Cuando cambiamos de lugar a las obras. Ahora, yo le he hecho una ecuación, mire, para que lo vea acá. Lo he copiado de R.C. Sproul y lo dice así. Este es lo que piensa el catolicismo. Adelante, hermano, por favor, pónmelo, es la ecuación. Dale, tú puedes, hermano. ¿La transmisión sale? Ah, ya. Bueno, por fe. Así es, mire, el catolicismo romano dice así: fe, ¿ya? Fe más obras igual a salvación. ¿Ya? Fe más obras, aquí. Fe más obras igual salvación. Fe y obras. Entonces ellos dicen, a tu fe tienes que acompañar con obras para que seas salvo. Ahora, ¿qué es lo que plantea el cristianismo verdadero y el cristianismo de la Biblia? Dice así: fe, yo ya creo, ahí está, fe, es igual, ahora sí, a salvación más obras. Mi fe tiene que mostrar como resultado, ahora sí, ya soy salvo. No necesito las obras para ser salvo. Ya soy salvo, pero junto a mi salvación me acompañan mis obras. ¿No es que tiene lugar? No hago las obras para ser salvo. Soy salvo y por eso ya hago obras. Y eso es lo que les decía Juan. Eso es lo que les decía Juan. Ustedes dicen que son salvos. Ustedes dicen que se arrepienten. Ustedes se creen los maestros de la ley. Pero ustedes extorsionan a la gente, entonces no les creo nada. Los saduceos vivían de la plata de la gente. Escúcheme bien, discúlpenme, yo sé que va a sonar medio criticada la cosa, pero ¿qué voy a hacer? Eran los pastores de este momento que exprimen a las ovejas para ellos tener 2 autos, ropas de lujo, casas por aquí, avión. Son los saduceos del momento. Pastores, hermanos, que no solamente ven a las ovejas, sino que las trasquilan, las extorsionan. Y eso hay que denunciarlo. Y Juan le dice, eso está mal. El Evangelio tiene que denunciar también. Entonces estos hombres eran así. No se preocupaban por la gente. Y Juan les decía, ustedes están viviendo una religiosidad falsa. Dicen que son, pero sus frutos no se notan, no se ve, no hay. La verdadera fe produce buenas obras. Juan les decía que el fruto de que alguien se ha arrepentido es compartir voluntariamente lo que es necesario para otras personas. Amén, lo que es necesario. Tampoco voy a darles para que hagan todo. Y eso es lo que hace el socialismo. El socialismo dice, Jesús era socialista y por eso hay que ayudar a la gente, bono por aquí, bono por allá, bono por allá, bono por allá. Y a final de cuentas, flojos todos, que están acostumbrados, escúcheme bien, el socialismo lo que hace es acostumbrar a la gente a extender la mano, a vivir de la limosna. Pero Juan les decía, no, solo lo necesario. La Biblia, hermanos, nos muestra que sí tenemos que compartir con el pobre. Y hay que ayudar al pobre. Siempre va a haber pobre, lo dijo Jesús. Pero yo tengo que darle lo necesario
porque después esa persona debe de aprender a trabajar, debe de aprender a sustentarse, debe de hacerlo. Amén. Entonces es lo que en algún momento se dice vulgarmente, ¿no? No te doy los pescados para que comas. No, te doy la caña de pescar, te enseño a pescar y tú te sacas los pescados. Tu deber, tu responsabilidad. Y mire, lo que aprendemos, hermanos, del Evangelio son normas que nosotros las podemos aplicar en nuestro diario vivir. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Y esto, hermanos, este mensaje de Juan ya era un mensaje que era predicado. Era el mensaje de los profetas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice así: oh hombre, él ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué dice? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Era el mensaje de los profetas. Pero los fariseos la habían olvidado. Y los fariseos y los saduceos se molestaban, se enojaban contra ellos. Un mensaje que les daba. Y es así. Porque el verdadero evangelio es mal visto por el común de la gente. Lastimosamente. Lastimosamente. Aún dentro de la iglesia. Quieren envolver a otras cosas con el evangelio como ahora lo vamos a ver. Ahora mire, todo este mensaje que daba Juan, a la gente le llamaba la atención. Decía, esta es la clave. Él sí sabe, no como ellos. Y entonces la gente se empezó a confundir. Y decía, Él es el Cristo. Él es el Cristo. Pero Juan, como les podía ver que ya lo estaban exaltando a Él demasiado, Juan les dice en el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene, mejor dicho, uno más poderoso que yo. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, y aquí hay una exageración de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿No? La gente miraba todo lo que predicaba Juan acerca del arrepentimiento y decía, ¡wow! ¡Esta es la clave! La gente compartiendo sus necesidades, los soldados sin extorsionar, los publicanos cobrando solamente el impuesto que es necesario, un mundo ideal. Entonces este debe de ser el Mesías, decía. Y Juan tiene en su boca el mensaje que todos nosotros debemos de tener y que en toda iglesia que se llame cristiana debe de vivir. Yo no soy, decía Juan. Yo no soy. Aquí hay uno más poderoso que yo. Viene uno más poderoso que yo. En otras palabras, hermanos, el evangelio del arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento enfoca a la gente a mirar no solamente al mensajero, sino al que ha enviado el mensaje. En todo lugar y en toda iglesia. La gente en ese momento miraban a los fariseos, miraban a los saduceos, a ellos los miraban. Y ahora que aparece Juan, lo están mirando a él. Pero Juan les dice, no, miren a Dios. Y ahí está el mensaje del arrepentimiento. Cambien su mente, ya no piensen igual. Pero no solamente eso, sino vuélvanse hacia Dios. Vuelvan a mirarlo a Él. Él es el centro, hermanos, del evangelio. A Cristo.
Por eso nosotros cuando cantamos, hermanos, y no solo cuando cantamos, todo lo que hacemos, hermanos, el centro tiene que ser Cristo. 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 Usted, hermano, todos nosotros debemos de enfocar nuestra mirada en Él, en Cristo. Hombres van a ver, líderes van a ver, pero la diferencia del liderazgo secular es que el liderazgo verdadero, hermanos, no enfoca la atención en Él, enfoca la atención en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es. Aunque el día de hoy nosotros centren la atención de muchos hombres enfocando la atención hacia Él, no, yo soy el escogido de Dios. A mí me tienes que dar tu casa. A mí me tienes que dar tu plata. Qué falso. Qué falso. El respeto, seguro que sí, pero tenemos que respetarnos entre todos. Juan el Bautista les estaba diciendo, no se enfoquen en el hombre, enfóquense en Él, vuelvan sus ojos a Dios, Él es el centro. Amén, hermanos, Él es el centro. Por eso, en el culto, hermanos, en el culto, no tiene que haber cosas que te distraigan. No, el centro es Cristo. Él es. Y si algo quiere llamarte la atención o distraer la atención, desenfocas la mirada de Cristo y eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Nuestra atención, nuestro enfoque solamente tiene que estar puesto en Jesús. ¿Cuánto dicen amén? En Jesús. No hay nadie más. O sea que en algún momento ni necesitáramos instrumentos. Es en Jesús. Nada tiene que distraernos, nada tiene que quitar nuestra atención de Cristo. Él es. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mensaje que Pablo predicaba, 2 de Corintios capítulo 2, 5. 2 de Corintios 4, 5. Este es el mensaje de Pablo, mire. Un momentito. Dice así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, decía Pablo, sino nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. En el culto, Jesucristo es el Señor. En mi vida, entre comillas, privada, Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es nuestro Señor. Y este era el mensaje de Juan. Vuelvan su mirada a Él. Arrepiéntanse. Es la primera palabra que acá les dice. Arrepiéntanse. Y miren, Pedro, el apóstol Pedro, utiliza los dos significados de arrepentimiento. Mira, los dos significados en un mismo mensaje. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Por favor, en su Biblia igual busque y marque lo que es un arrepentimiento genuino, que contiene los dos significados del arrepentimiento. Hechos 3, 19. ¿Lo tiene? Bien, leemos. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos, que es ya la primera palabra griega, metaneo. Piensen diferente, ya no pienses así. Pero no solamente no pienses diferente, sino conviértete también, vuélvete otra vez. Epistrefo, y es la otra palabra que decía, que es ahora vuélvete. Me arrepiento, ya no pienso como estoy pensando, pero me vuelvo a Dios. Este es el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento no solamente es un remordimiento, no solamente es, ¿por qué estoy así? Y termina ahí. No. El arrepentimiento genuino
Empieza con un remordimiento, sí. ¿Te causa tristeza? Sí. Pero es una tristeza que te lleva otra vez a Dios, que te hace mirarlo nuevamente a Dios. Y ese es el arrepentimiento que está predicando Juan el Bautista ahora. Este es el verdadero arrepentimiento que nos lleva a mirar otra vez a Cristo. Amén. Ese es el arrepentimiento que Dios busca. Y no un arrepentimiento de penitencia. Y esta es otra diferencia, y hay que decirlo, con el catolicismo romano. Cuando vas tú, escúcheme, cuando los que iban, ya, no sé si se recuerdan, cuando ibas a confesar tus pecados, ¿no? ¿Qué te decía el curita? Te decía, ok, ahora vas a pagar tu penitencia. Y como penitencia vas a orar 20 Padre Nuestros, ¿no? 20 Ave Marías de acuerdo a la cantidad de pecados que hayas cometido, ¿no? Entonces es tu penitencia. Entonces, esa es la mirada del católico romano. Tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar. Tu penitencia es. Pero el arrepentimiento de Dios no es tuyo. El arrepentimiento, hermanos, es mirar hacia Cristo. Mirar, volverme hacia Él. Hermano, ya me enfoco en Él. Y cuando yo pongo mi mirada en Él ya pagó. Amén. Él ya pagó, Él ya lo hizo. Ya pagó por nuestras transgresiones. Ya pagó por nuestros pecados. Ese es mi arrepentimiento. Yo estoy otra vez, me vuelvo a colocar atrás de Él. Y ese ya no es un arrepentimiento que yo puedo pagar. Ese es un arrepentimiento que Jesús solamente puede pagar. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Y Juan les decía, de Él, yo no soy ni siquiera digno de atar los guatos de su calzado, ¿no? De su sandalia. Ese atar, escuche bien, atar los guatos de las sandalias era el trabajo del esclavo, si vale el término, más esclavo, ¿sí? Del bajo. Dentro del pueblo judío también se practicaba la esclavitud. Y entre judíos habían esclavos, o sea, un judío esclavo de otro judío, había. Pero aún entre ellos decían, entre judíos no pueden desatarse los calzados. No, tenía que hacerlo otro, un gentil esclavo. Y Juan dice, yo ni siquiera soy digno, como si fuera un trabajo bien grande, ¿no? Cuando era el más insignificante, ni siquiera un judío podía hacerlo. Y él compara su trabajo y dice, mi trabajo es más insignificante que ese. No soy ni siquiera digno de atarle los calzados. Él es más poderoso que yo. Yo bautizo solamente con agua para arrepentimiento, es un símbolo, pero Él dice, el bautismo de Él es más poderoso. Él va a bautizarles en Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso. Él es el príncipe de los pastores. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Al hermano que está a su lado, dile, miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Hermanos, necesariamente el arrepentimiento genuino separa y en el buen sentido de la palabra discrimina en dos. ¿Y ahora por qué? Porque el verdadero arrepentimiento lleva a la gente a enfocarse en Dios. Pero el falso arrepentimiento, esa espiritualidad fingida, los separa de Dios. Los que han creído en el Señor y se arrepienten, reciben el Espíritu Santo y forman parte ahora de la familia de Dios. Mientras que los que no se han arrepentido realmente, hermanos, son para fuego y para condenación eterna. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 17, si parte del 16 y 17, dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17, mire, su aventador está en su mano y limpiará su era
y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora Juan está utilizando algo que ellos no conocían. Para nosotros chino, ¿no ve? Para nosotros no entendemos qué era, qué no era, qué es el aventador. Ahora tenemos que entender qué es lo que estaba diciendo Juan. Juan estaba utilizando esta figura. El aventador era como esos trinches. ¿Han visto ustedes esos trinches que se paran? ¿No? Ya, muy bien. Tiene la era, no, ¿cuál es la palabra? Sí, su establo, el granero, no, el granero. Entonces tenemos granero y paja juntos, trigo y cizaña juntos. El aventador está en su mano, dice Juan, y él va a agarrar al aventador, la va a aventar al cielo, la paja, el viento se lo va a llevar y el grano va a caer por su peso. Eso es lo que está diciendo Juan. Él ya tiene el aventador. Y Él va a separar a los que se han arrepentido genuinamente y los que no se han arrepentido genuinamente, el viento se los va a llevar, va a separar. Pero los que se han arrepentido genuinamente, los que tienen en su esencia dentro de ellos el Espíritu de Dios, van a caer por su esencia, por su peso, van a caer. Y el recogedor del granero va a recoger su grano y se lo va a llevar. Y la paja la va a apartar. ¿Y qué se hace con la paja? Se quema. Ya hay una separación. Entonces Juan dice, escúchenme, Juan dice, Dios ya tiene su aventador en su mano. Y Él va a separar a los que se han arrepentido genuinamente y a los que no. Porque puede ser demasiado pretencioso el pensar que todos los que estamos en la iglesia somos salvos. Porque puede ser que haya uno de nosotros que esté aquí, que no nos hayamos arrepentido genuinamente. Y dice el Señor, Él tiene el aventador, Él. Y Él va a levantar en algún momento su cosecha, la va a levantar. Y los que se han arrepentido genuinamente forman parte de la familia de Dios. Usted se recuerda cuando decía, bueno, hay trigo y cizaña. Ustedes no la separen, ustedes tranquilos, dejen que estén en una congre normal. Déjenlos. Él va a separar el trigo de la cizaña. Porque se parecen, el trigo y la cizaña se parecen. Y nosotros podemos confundirnos. Pero Dios no se confunde. Los que se han arrepentido genuinamente están sellados por el Espíritu de Dios. Están sellados. Pero los que no, no. Aunque estemos en una congregación. Qué triste, ¿no? Y por eso, hermanos, el mensaje no se trata ahora de juzgar, porque ni juzgar podemos. El mensaje se trata de ponernos a pensar si realmente nos hemos arrepentido y estamos viviendo un cristianismo verdadero o no. Esa es la clave. Y la Biblia dice, miren, ya para ir terminando, versículo 18. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y aquí hay algo que parece contradictorio. Mire, ¿qué estaba haciendo Juan? Exhortando. Pero dice que estas exhortaciones eran las buenas nuevas. Uno piensa que las buenas nuevas es, te va a ir bien, tú puedes, Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios, uno tiene esa percepción, ¿no?, de que es una buena noticia, pero es una exhortación. No sé si alguna vez ustedes han tomado algún jarabe que sabe horrible. ¿Han tomado alguna vez un jarabe que en lugar de premio parece castigo? ¿No?
Así es el Evangelio. Es algo que necesitas, pero a veces es algo que sabe feo, que tiene un mal sabor, que tiene una mala cara. ¿No ve? Es así. Es como cuando te cuesta hacer pasar una pastilla. ¿No ve? No quiero, mátenme, háganme lo que quiera, menos tomar. Paracetamol en jarabe, dice mi esposa. Para los que están en... Qué feo, ¿no? Pero qué bien te hace, ¿no? Pero qué bien te hace el Evangelio. Qué bien te transforma, qué bien te cambia por dentro. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar y decir, ¿estamos predicando el Evangelio? Porque a veces uno piensa, bueno, a ver, ¿qué es el Evangelio entonces? Y aquí algunas cosas que quizás le llamen la atención, lo he visto en TikTok y digo, qué verdad, che. Dar un abrazo a la gente, ¿es el Evangelio? ¿Tenemos que hacerlo? Sí. ¿Es bueno? Sí, pero no es el Evangelio. Darle comida a la gente, ¿es bueno? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Es el Evangelio? Salir con un cartel en la avenida y decir Dios te ama, ¿es bueno? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Pero es el Evangelio? No. El Evangelio es hacerle dar cuenta a la gente de sus responsabilidades, de lo que ellos tienen que hacer. Ese es el Evangelio. El Evangelio es decirles, estás pensando mal, estás viviendo esto mal, arrepiéntete, Dios puede perdonar. Ese es el arrepentimiento. Porque un Dios te ama es demasiado subjetivo. Darle comida demasiado. No, tenemos que hacer, entonces no es tan mal, pero no es el Evangelio. Y eso es lo que les decía, Juan. Este es el Evangelio. Exhortaciones. Qué duro, ¿no? Qué duro, ¿no? Yo pensé que en la iglesia siempre íbamos a estar así jugando, riendo todo el tiempo. Qué duro, ¿no? Pero es el Evangelio que transforma, hermanos. Es el Evangelio que cambia. ¿Y sabe qué? Este Evangelio no le gusta a muchos. No les gusta. No, la iglesia tiene que ser esto, la iglesia tiene que ser este otro. ¿Quién dice? Dios dice lo que debe de ser su iglesia, no nosotros. Y el Evangelio verdadero no es bien visto ni es buen tomado. Cuando tú le dices a alguien lo que tienes que decirle, le voy a decir en su cara, dices, ¿no ve? Si se enoja conmigo, su problema. Pero le voy a decir, cuando tú le dices su verdad a alguien, le incomoda y le molesta. ¿Y sabe Juan a quién le dijo su verdad? Mire lo que dice el versículo 19. Entonces Herodes, Juan se ha metido con Herodes, tetrarca, ha sido reprendido por Juan. Y eso eran las buenas nuevas. A causa de Herodías, mujer de Felipe. Herodes se había metido con la mujer de su hermano. De novela, hermanos. Y Juan le ha denunciado eso, le denunciaba. ¿Y sabe qué hizo Herodes? Lo mandó a matar por causa de él, lo mandó a encarcelar. Al final lo mató, pero ahora lo mandó a encarcelar. Porque el Evangelio verdadero no gusta, incomoda. No, me siento mal hoy. Y empiezan a decirnos todos, homofóbico, tal, todo, odiamos, tenemos un mensaje de odio. Cuando es el verdadero mensaje, el mensaje de amor. Hermanos, cuando nosotros hablamos del verdadero mensaje del Evangelio, vemos que realmente, hermanos, vivimos enfocados en lo que tenemos que ser. Y lastimosamente, mucha de los que ahora se denominan o nos denominamos cristianos, no lo somos.
Porque muchos, escuche bien, están en el mundo, disfrutando lo que el mundo disfruta, amando lo que el mundo ama, practicando lo que el mundo practica, vistiendo lo que el mundo viste, escuchando lo que el mundo escucha y amando lo que el mundo ama. En otras palabras, son mundanos. No le digo que nos vamos a separar y vamos a vivir aquí en la congre. No, no, estamos en medio de ellos, pero no somos de ellos. Amén. Y ahí se nota, dice. Ahí se nota, dice, si uno realmente es. O sea, tenemos amistades en el mundo, trabajamos en el mundo, hacemos todo lo que hay afuera en el mundo. Pero otra cosa es que nuestro corazón esté con ellos. Daniel estaba en Babilonia. Pero Babilonia no estaba en su corazón. Y nosotros somos así. Nosotros somos creyentes, cristianos, que estamos en el mundo, estamos en trabajos, estamos en lugares públicos, ¿no es cierto? Pero eso que ellos practican no está en mi corazón. Por eso el cristiano va en contracorriente, haciendo diferente. Y esto a los demás no les gusta, lastimosamente. Ese es el Evangelio. El mensaje del arrepentimiento que predicaba Juan. Y es un mensaje que tiene que ser predicado en estos días, hermanos. Vivimos en una sociedad bien parecida como la de ese entonces. Amén. ¿Cuánto vamos a arrepentirnos todos los días? Tenemos que vivir en un estado de arrepentimiento. Todos. Los fariseos decían, ¿cómo yo voy a arrepentirme? No, todos tienen que arrepentirse. Todos. Pastor, hermano, hermana, cantante, músico, todos tenemos que vivir en un estado de arrepentimiento, arrepintiéndonos, porque la verdad, hermanos, es la verdad, pecamos, de una u otra manera pecamos. Amén. ¿Cuántos quieren arrepentirse en este día con todo su corazón? Está a una oración. Y mi hermano, para ustedes o para la gente que nos está viendo a través de la transmisión, estás a arrepentirte. Y arrepiéntete ahora. Si estás viviendo un falso cristianismo, si no tienes a Jesús como el centro de tu corazón, arrepiéntete ahora. ¿Quién dice que para mañana sea tarde? Y no importa que diga, no, yo soy demasiado joven, me falta mucho para morir. Nadie sabe cuándo va a morir o no. Nadie. Un día puedes estar trabajando con él y al siguiente día ya no está. Un accidente fortuito y ¡pam! Murió. Ya no está. ¿Quién nos dice que nosotros en esta semana no vamos a estar en el velorio de alguien? ¿Quién? Arrepintámonos ahora. Amén. Oremos, por favor.